Ay, Terry, no, me mordiste. Ah, au, 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 au. No, Terry, denme un segundito. Fuera, 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 fuera. Vaya, vaya, vaya. Terry, fuera, fuera, fuera. Disculpe. Si no, termino toda la vida por ese perro en los brazos. Y quería ahí que lo estuviera acariciando. Vamos a esperar medio minutito más para que se terminen de conectar. Mientras voy a compartir mi pantalla. Y volver a compartir el sonido. Listo. Ok. Entonces estábamos platicando del uso, de las preferencias entonces que tenemos nosotros en cuanto estamos viendo la teoría del consumidor. Ahí es donde empezamos entonces ya a hacer análisis de la parte de la microeconomía. Y estamos viendo que dentro de la teoría del consumidor estamos hablando de la restricción presupuestaria. El ejemplo que yo les estaba dando. Económicamente no es que estuviera tan mal, pero estoy viendo de mejorar esa economía porque entonces es ese dinero que no gasté en esos comestibles, lo puedo utilizar, por ejemplo, para el ahorro. Entonces, igual de todas maneras, estoy dentro de la parte económica y no lo estoy viendo a través de del mercado de comestibles, sino estoy hablando, entro al mercado financiero. Estamos viendo entonces la parte de los bancos, de las financieras, cooperativas, etcétera. Muchas personas tienen esas restricciones presupuestarias, que era lo que hablábamos cuando estábamos viendo la teoría de economía en el video anterior, donde mostraban el mercado, ¿verdad? Y mencionaba que no todos podían entrar a ello, ¿no? Las funciones de utilidad, las curvas de indiferencia, que son temas ya más específicos de análisis para una empresa para ver si es competitiva o no. Los tipos de bienes, la curva de oferta, de demanda, que nos sirve a nosotros para saber si estamos dentro de esas competencias o no. También se menciona bastante lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio donde nosotros decimos si estoy vendiendo, la cantidad que estoy vendiendo es lo que me está ayudando para mantener ese costo y entonces por lo tanto no gano ni pierdo. Eso es el punto de equilibrio. La otra variante de la microeconomía, que es la teoría del productor, entonces ya nos vamos desde el otro punto de vista, ya no como consumidores, sino como productores, ¿verdad? Ya entran aquí principalmente las empresas, ¿ah? Donde nosotros decimos, bueno, si estamos produciendo, cuánto nos está costando producir esos productos, entonces en cuánto lo voy a poner al mercado para que mi consumidor lo obtenga, ¿va? La maximización de beneficios, ahí es donde empezamos a ver las ofertas que nos van sacando, los beneficios de adquirir un producto o no. Por ejemplo, como nos mencionaba nuestra compañera Gabriela, que adquirió la leche, pero no le gustó, es parte de las preferencias, pero aquí del lado del productor tenemos que ver cómo maximizar esos beneficios o ver cómo poderlo posicionar para que lo consuman. Y es la parte donde vimos al inicio, donde vamos a ver para quién y dónde debemos de ubicarlos en los mercados. Puede ser que en el sector donde nosotros lo estamos colocando ese tipo de leche, ni siquiera tengan la capacidad de comprarla, entonces se va para otra parte del mercado. Esos son todos los demás análisis, pero ya lo vemos a partir de los productores, ¿va? Está hablando de curvas de costos. En el consumidor estamos hablando de curvas de oferta y demanda, pero en la del productor estamos viendo de costos. Sin embargo, aquí también podemos colocar las curvas de oferta y demanda para saber dónde podemos ofertar y dónde están demandando. Y las estructuras de mercado, los modelos de competencia perfecta y los de competencia imperfecta. Cuando hablamos, mencionamos esas partes es porque estamos viendo de que hay una competencia perfecta en el sentido de que tenemos igual cantidad de oferentes, igual cantidad de consumidores, y la imperfecta es cuando ya empieza a variar, ¿verdad? No estamos hablando de los desleales o los leales. También se puede pensar que son los mercados
¿cómo se podría decir? Los mercados que sí están ubicados y que cumplen con todo lo que tienen que cumplir para ser un mercado. Y estamos hablando los de la competencia desleal que están fuera de otros lados donde ya están vendiendo, pero salen más barato por las diferentes situaciones que se dan. Un ejemplo serían, por ejemplo, los mercados cantonales. Tienen un edificio, el mercado, se pagan los servicios, adentro hay venta de los productos y todo. Sin embargo, se empiezan a formar las ventas fuera de esos locales, que esta ya podría ser una competencia desleal e imperfecta, porque como no están pagando ese tipo de servicios por el uso de un local, sale más barato, ¿verdad? También lo vemos aquí a nivel microeconómico. También se tocan los temas del monopolio y el oligopolio, que hoy por hoy en Guatemala existen todavía. Un caso bien sonado que se dio con respecto al monopolio fue, por ejemplo, la venta del pollo. En los años en que Portillo fue presidente, él fue el que introdujo aquí a Guatemala lo que era el pollo Tyson, que vino a hacer la competencia a Pollo Rey, a Pío Lindo, porque los precios se estaban disparando. Ellos tenían el monopolio del mercado, ellos eran los únicos que se cargaban de vender el pollo y ponían los precios como ellos querían y sabían que se iba a vender porque no había nadie más que les hiciera competencia. Cuando entró Pollo Tyson fue que vino a hacerles competencia y dejó de ser un monopolio hasta ese momento. Lamentablemente se volvió nuevamente un monopolio porque si no mal recuerdo, creo que es Pollo Rey que adquirió eh, las negociaciones, no es franquicia, no me recuerdo cómo se llama, pero ellos son los que ahora importan el pollo Tyson. Ellos mismos se hacen su propia competencia. Eso ya no es legal, ¿verdad? Es una competencia imperfecta, pero vuelve a formar parte de un monopolio. Monopolio significa uno o máximo dos competidores entre sí. El oligopolio ya es de tres, cuatro más, que entonces ya se puede dar una competencia perfecta porque ya hay una buena competencia en esa parte. Otro servicio, aquí hablo, perdón, otro que ya es servicio de monopolio, estamos hablando de la telefonía. Anteriormente era Telgua y era el único que teníamos y con ellos moríamos, ¿va? Hoy por hoy ya tenemos diferentes, tuvimos hace años varias ofertas, estaba Telgua, estaba Claro separado, Tigo, Movistar, ¿qué más había? No me recuerdo qué otros, pero esos eran los principales. ¿Eh? Hoy por hoy volvemos otra vez a tener un poco de monopolio en ese sentido porque ahora solo tenemos tres en funciones, porque Movistar y el otro se fueron adquiriendo en diferentes casas, pero ahora contamos solo con Claro, Tigo y seguimos con Telgo ahí batallando algunos que todavía tenemos los números viejitos, pero volvió a hacerse un monopolio. ¿No? Estamos hablando de esos, ¿va? Competencias monopolistas que ya hice mención de una. Vamos a seguir con el videito, vamos a ver. Quizá recordemos entonces que la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales en sus interrelaciones e interacciones. Okay. Educatina te recomienda los siguientes. Entonces, eso es un concepto general de microeconomía. Estamos aquí en los conceptos todavía generalizados de microeconomía. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir la teoría. Entonces, esta es la teoría que ya ustedes tienen cargadas en la plataforma, que es parte de la teoría que yo doy de apoyo. No significa que sea la única. Ustedes pueden adquirir los diferentes textos de bibliografía que pueda dar. Ya tengo el programa, ya me trasladaron el programa, entonces yo voy a dejar subido en un archivo la diferente bibliografía que ofrece el programa para que ustedes puedan adquirirla. Yo no trabajo con un libro en específico. Yo trabajo en base a esta información que ya extraje y que para mí considero lo más importante, pero es beneficioso que tengan algún libro de apoyo, ya sea físico
o en PDF, no importa, pero la cosa es que tengan un material de apoyo. Para aquellos que en la economía no nos ayuda mucho, ya estamos viendo aquí, empezamos con la economía, ¿verdad? Existe la venta de los libros usados. En zona 1 principalmente hay dos, que es la del tecolote. Ahora ya no se llama el tecolote, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y está la librería Los Cuchumatanes. Ahí he adquirido yo libros. Yo también tengo libros de segunda mano que tienen sus apuntes, porque en tiempo de mis estudios me deshice de mis libros y ahorita estoy tratando de adquirirlos otra vez. Y yo no soy muy buena para tener mucho libro a nivel digital. Me cuesta ya un poquito con la vista y me gusta más el olor de los libros, pero para aquellos que también les gusta tener un libro físico, pues pueden obtener libros de segunda mano también, ¿verdad? Ok. Conceptos básicos, dice ciencia económica, definiciones y divisiones para su estudio. Entonces aquí ya empezamos, ay, perdón, creo que me equivoqué de clic. Aquí está. Entonces vemos que la ciencia económica es la ciencia social que estudia extracción, producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios. Aquí ya lo tenemos un más extenso de lo que estábamos viendo ahorita en los videos, pero esta es parte solo general y forma parte de la clase de economía que ustedes ya tuvieron, ¿verdad? Entonces yo me voy un poquito más rápido en esta parte, ¿verdad? Habla de satisfacción de necesidades humanas mediante recursos limitados, que fue lo que vimos en el video, ¿verdad? Tenemos esta otra palabra en este último párrafo, dice en otras palabras, microeconomía y macroeconomía son dos divisiones de la teoría económica. O sea, cuando nosotros aprendimos nuestro semestre de economía, nos hablaron de divisiones y teníamos entonces estas dos divisiones, microeconomía y macroeconomía. La primera se ocupa de la actividad económica en su conjunto y la segunda de los individuos y sus decisiones. Pero ya vemos nosotros que el concepto más específico nos está hablando no solo de individuos, ¿verdad? Se denomina microeconomía en estudio de la manera en que los individuos toman sus decisiones y cómo influyen dichas decisiones las unas de las otras. La microeconomía estudia la forma en que una persona, empresa o familia toma decisiones todos los días y lo que estas decisiones traen como consecuencia desde el punto de vista económico. Vuelvo y repito, presupuesto. Nosotros manejamos un presupuesto, no solo personal, sino familiar o del lugar. Ese presupuesto es el que nosotros vamos viendo cómo lo vamos mejorando por la economía que tenemos, por las diferentes variantes que podamos obtener. Y estamos hablando de decisiones. Por eso menciona acá, es decisiones que traen como consecuencia desde el punto de vista económico, ¿verdad? Decisiones diarias inclusive, ¿verdad? La microeconomía se enfoca en el análisis del comportamiento de unidades económicas, como las familias o consumidores y las empresas, que son los agentes que estábamos viendo y hablando en el video. También estudia los mercados donde operan los demandantes y oferentes de bienes y servicios. Estábamos viendo esa variante también. Los conceptos claves de la microeconomía son individuos o familias y la manera de determinar su demanda de bienes y servicios. Empresas y producción de bienes y servicios, esto es la oferta. Mercados y forma de relacionar la oferta y la demanda, es decir, la teoría del mercado. La microeconomía explica cómo la interacción de estas ofertas y demandas determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios. Ok, ya empezamos a tocar entonces el nivel de salarios, lo estamos viendo a nivel administrativo y contable. Quiere decir que nosotros también tenemos que ver esa parte, ¿verdad? Es por eso es que está relacionado. Sin embargo, no resuelve dos problemas inherentes a su lógica interna. En primer lugar, la relación entre el equilibrio parcial y el equilibrio general. Si en los mercados existen bienes sustitutos y los cambios en la demanda dan lugar a cambios en los costos de producción, es decir, en la oferta. Y en segundo lugar, el equilibrio de la firma en el largo plazo bajo el supuesto de que ésta opera con una función de producción homogénea de grado 1, es decir,
con rendimientos constantes a escala. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que muchas veces nosotros podemos hacer análisis de ofertas y demandas con respecto al producto que estemos viendo, pero muchas veces no vamos a estar considerando el 100% de esas ofertas y demandas. Por ejemplo, el azúcar. Tenemos la venta del azúcar, hay competencia de azúcar en los diferentes niveles. Tenemos azúcar morena, azúcar blanca, y azúcar refinada, etcétera. Pero hoy por hoy traemos una competencia que a veces no las podemos comparar con esta. Sin embargo, hoy por hoy sí la deben de hacer, como por ejemplo el azúcar para diabéticos. Es diferente al azúcar normal, dicen unos, no, es más refinada, dicen otros, no, es lo mismo. Al final de cuentas, es un producto que viene a golpear tanto la oferta y la demanda del azúcar normal. Entonces también debe ser considerada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que muchas veces esos problemas inherentes no podemos considerarlos al 100%. La microeconomía, por ser una visión de la economía de abajo hacia arriba, constituye la base de cualquier rama de la economía. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que nosotros hablamos de un entorno de economía generalizado y ahora ya lo podemos dividir a nivel nacional o internacional, microeconomía o macroeconomía. Pero nuestra microeconomía es la que constituye una base para cualquier información que nosotros necesitemos, para cualquier análisis que nosotros tomemos, porque nos interesa a nivel microeconómico, o sea, a nivel local, a lo que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Los conceptos claves de macroeconomía. Ya tienen ustedes aquí una información de macroeconomía para que podamos entender cuál es la variación entre microeconomía y macroeconomía. Entonces, a esto ya le pueden dar ustedes una lectura posterior. Jóvenes, les recuerdo que la clase tiene que ser a cámara abierta. Nuevamente, solo tengo a tres personas con la cámara abierta. El hecho que yo tome la asistencia al final del periodo y todos enciendan su cámara, no significa que esto no está quedando grabado y que se pueda ajustar esa asistencia a decir, no estuvieron presentes. Por favor. Economía de mercado. Por economía de mercado se entiende organización y asignación de producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda. La característica que define la importancia de la economía de mercado es que las decisiones sobre la inversión y la asignación de los bienes de producción se realizan principalmente a través de los mercados. Estamos hablando de producción y consumo de bienes y servicios. A eso se refiere generalmente cuando hablamos de economía de mercado. Pero hoy por hoy sabemos también que tenemos que tomar en consideración como economía de mercado toda la parte financiera, porque aquí no están considerando en estos conceptos la parte de los mercados financieros que nosotros tenemos. Es un mercado adicional a la de oferta y demanda de productos, pero ahí también nosotros tenemos que ver qué oferta y qué demanda hay de los diferentes bancos. Vamos viendo nosotros qué banco nos conviene más, cuál tiene mayor experiencia, cuál tiene más estabilidad, y ahí es donde entran en función más a detalle los que estudian para economía. Ellos ya se dedican a ver un poco más de eso. Nosotros no lo vemos tan a grosso modo los que estamos en la parte de administración o auditoría. Recuerdo, si no mal recuerdo, ustedes son criminalistas. Entonces dirán, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Pues tiene mucho que ver también la economía y la microeconomía, porque es parte de lo que nosotros estamos viendo. Estamos compitiendo en el mercado. Estamos viendo que esta carrera está dando un despegue bastante acelerado hoy por hoy. Muchas personas están estudiando eso. Otras personas que conozco ya están tomando decisiones de estudiar y ya estamos entrando en el juego de la economía, de la oferta y la demanda, donde podemos nosotros conseguir un mejor puesto, hacia qué especialización vamos a dar y cómo nos vamos a manejar en este mercado económico.
Ahí empezamos a ver nosotros cómo jugamos con nuestra carrera ahí, ¿verdad? El término es equivalente al del mercado libre. Es necesario notar, sin embargo, que no hay un término especialmente a nivel teórico o general acerca de cuál sería el balance de intervención estatal permisible sin que una economía de mercado se transforme en economía dirigida. Pero existen ciertos aspectos relativos a la economía de mercado que siguen siendo polémicos. En primer lugar, existe cierta controversia en torno a qué actividades deben dejarse en manos del Estado y cuáles pueden adjudicarse a la iniciativa privada. ¿Qué significa esto? Pues estamos hablando a nivel microeconómico, ¿verdad? A nivel nacional, nuestro local. Y aquí estamos viendo qué podemos dejar que entre la iniciativa privada a jugar en ella, como lo que pasó, el ejemplo que estábamos hablando de la telefonía. Anteriormente estaba en posesión y manejo del Estado, como con Telgua, ¿no? Hoy por hoy se privatizó esa parte y entró la competencia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta el gobierno en ese entonces de que necesitaba dejar de monopolizarse esa parte, que ya no era sustentable que el gobierno manejara o dirigiera esa parte. Entonces se privatizó y entraron en competencia las demás. ¿Y por qué lo hizo? Principalmente para mejorar su nivel de financiamiento. O sea, ya entró más competencia, ya le adjudiqué impuestos, por eso es que a veces sale un poquito caro tener ciertos contratos de teléfono, porque ellos tienen que pagar impuestos. Lo mismo pasa, por ejemplo, hoy por hoy que está pasando con la energía eléctrica. Todavía está monopolizada la energía eléctrica. Aquí a nivel central nosotros tenemos Empresa Eléctrica de Guatemala. Nos vamos al interior, está de Orsa o de Oxa. De Orsa del occidente y se me olvidó el nombre del otro, alguien que sepa, de Orsa y de Oxa occidente no me recuerdo, pero están estas otras dos que son de diferentes áreas de Guatemala, que ellos están teniendo esa monopolización de la energía, ¿verdad? Y que no están prestando bien el servicio. ¿Cuántas quejas no hemos escuchado? Entonces, ahorita pienso yo que en este gobierno o muy probablemente en el otro van a empezar a sonar campanitas por ahí de que a ver si no van a terminar privatizando ese servicio que tenemos, ¿verdad? Estos números, por favor, óbvienlos porque no debería de estar aquí. De plano, en algún momento tecleé mal. Cabe aquí una diferencia muy clara planteada por Wells Ropke al clasificar las intervenciones del Estado en conformes y no conformes. Las primeras son aquellas que tienden a asegurar el funcionamiento de las leyes de mercado, como por ejemplo podemos citar la legislación antimonopolios, que aquí en Guatemala existe esa ley, pero no se le ha dado notoriedad y existen muchos monopolios todavía aquí en Guatemala, por eso es que nos llaman países subdesarrollados también. Las segundas son las que interfieren o bloquean aquel funcionamiento. Los controles de precio y salarios se encuentran entre las más comunes en estas interferencias. La economía de mercado, tal como se la concibe dentro del liberalismo moderno, acepta las intervenciones conformes y más aún las considera necesarias, pero rechaza las intervenciones no conformes. Quiere decir que aquí a nivel local guatemalteco todavía hay una disputa entre qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar, que es parte de lo que estoy mencionando, el ejemplo de la energía eléctrica. No es aceptable para muchos y las costumbres aquí se vuelven ley muchas veces, y no es aceptable que se privatice eso porque entonces se va a encarecer el servicio, dicen muchas personas. Pero si lo analizamos bien o lo revisamos desde otro punto de vista, podemos llegar a pensar que posiblemente una privatización vaya a ser una mejor opción que tenerla como está actualmente. Vamos a conseguir mejores precios, va a entrar competencia, nos van a empezar a prestar un mejor servicio con tal de tenernos a nosotros como demandantes de su servicio, ¿no?
La economía de mercado se entiende generalmente como la versión de la economía mixta, más cercana al modelo económico de economía de mercado libre, lo que ha llevado a algunos a hablar de economía mixta de mercado. Sin embargo, no hay que confundir la economía mixta con la economía social de mercado. En la primera se aceptan ciertas intervenciones no conformes que bloquean parcialmente el funcionamiento del mercado, mientras que en la segunda dichas intervenciones son rechazadas, aceptando solamente las denominadas intervenciones conformes. Entonces ya tenemos que empezar a ver con cuál mercado vamos a estar manejando. ¿A qué me refiero? Que vamos a ver qué mercado. Dependiendo de la empresa y el producto que se esté ofreciendo, nosotros podemos manejarnos a través de una economía mixta o a través de una economía social de mercados, en donde ya vemos que en la mixta se aceptan lo conforme y las intervenciones. Sin embargo, en la social de mercados solo son las conformes y vamos viendo ahí nosotros en qué parte vamos encajando y la que más nos convenga. Luego, pues tienen más teoría ahí para poder ver lo que es los mercados, la historia, pero todo eso lo vimos en economía básica, entonces ya no vamos a ahondar en ello. Necesito entonces que ustedes empiecen a repasar un poquito más eh, o a recordarse de lo que se vio en economía para poder terminar de aterrizar y entender lo que es la microeconomía. Siguiente tema que vamos a ver después de estas generalidades son oferta, demanda y equilibrio, sus panoramas generales. Ya vimos, nosotros ya empezamos a tocar estas palabras en el concepto que estábamos viendo, que es la demanda, que es la oferta, y en equilibrio estábamos hablando de lo que era el punto de equilibrio, o sea, cuando vendemos y compramos o gastamos y no ganamos ni perdemos. ¿Ah? ¿Cuál es la finalidad de creación de las empresas aquí en Guatemala o en cualquier país, no solo aquí en Guatemala? La finalidad es tener utilidades, vender que sean con costos bajos y poder tener una ganancia. Esa es la finalidad. Si una empresa no está dando utilidades, no tiene su razón de creación. Nadie va a venir a invertir en algo y estar perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿eh? Entonces, ese es el equilibrio que se tiene que buscar en la empresa como primer punto cuando estamos en una de ellas. No ganamos, pero tampoco perdimos. A eso se le llama el punto de equilibrio. Veamos aquí la teoría. Dice, demanda individual de un artículo. El artículo que desee comprar un individuo está determinado por el precio de dicho artículo, el ingreso monetario de las personas, el precio de otros artículos similares, el gusto del individuo. Al variar el precio del artículo en cuestión y manteniendo constante los ingresos y gustos del individuo, así como los precios de los artículos similares, a esto se le llama ceteris paribus, se obtiene la tabla de la demanda individual del artículo. La representación gráfica de las tablas de la demanda individual da como resultado la curva de la demanda. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se da esa tabla. ¿A qué nos referimos con esto dice el artículo que desea comprar un individuo? Ya estamos viendo que en términos generales, como vimos en economía, son las necesidades o los recursos escasos. Aquí ya no estamos hablando de esa generalidad como tal, sino ya estamos hablando específicamente de productos en donde ya entra en función lo que una persona o una familia busca. Y estamos hablando no solo de precios, tamaño, gustos, como lo habíamos mencionado con la leche. Estamos haciendo comparaciones entre la competencia, ¿verdad? En esta parte. Ya tenemos esa información adicional. Veamos el ejemplo. Ahí estamos. Ejemplo, X de CD igual a 8 menos P, ceteris paribus. Ay, eso significa que si yo estoy con matemáticas y no le estoy atinando mucho, voy a tener que empezar a repasar porque se me hace que aquí ya empezamos a usar fórmulas. Perfecto, sí, así es. Esto es una fórmula, es una ecuación. Ya nosotros también tenemos que empezar a trabajar con eso. Donde X es cualquier artículo
póngale ahí pasta, la pasta. CD de X es la cantidad que el individuo está dispuesto a adquirir. La P son los diferentes precios que se da de este artículo. Bueno, diferentes precios de diferentes casas que ofrecen pasta, ¿no? El CD, la cantidad, qué tanta cantidad de pasta yo consumo a la semana o al mes, y así es la cantidad que voy a adquirir, ¿verdad? Determina entonces una tabla de demanda individual. Y él nos habla de ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Mientras yo estoy analizando uno o dos elementos de todo lo que conforma, el resto queda estático, ¿no? Ahorita voy a analizar yo la cantidad de producto que pueda consumir con los precios. Me guste o no me guste. Lo quiera o no lo quiera. Lo compre en Walmart o lo compre en La Torre, etcétera. Todo eso quedó detenido. Eso significa ceteris paribus. Entonces aquí ya nos muestran una curva, perdón, una gráfica. La tablita donde el 8 es lo máximo y la disminución en 0, que son los diferentes precios. Y donde el consumo varía desde no quiero nada hasta quiero 8 paquetitos. ¿De dónde determiné este 8? De la fórmula, porque aquí me la dieron, miren, 8. Si aquí me hubieran puesto 12, la tabla debió haber llegado del 12 al 0 y del 0 al 12. ¿Y cómo se grafica esa parte? Aquí la vemos, miren. Aquí tenemos la gráfica. Así es como se muestra cómo va la gráfica. Dependiendo de cómo nosotros vayamos a analizar, puede ser que la parte vertical sea los consumos y la parte horizontal sean los precios, o lo podemos poner al revés, dependiendo del análisis que vayamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay que repasar matemáticas. Esto es un plano cartesiano de uno de los cuadrantes. Estamos haciendo análisis sobre uno de los cuadrantes. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? Ya saben que pueden ustedes habilitar su cámara y lo empezamos a ver. Bueno, nos vamos a quedar aquí el día de hoy para no atolondarnos tanto de teoría. Tengo una dudita. ¿Qué clase tenían antes de la mía? ¿Alguien que me pueda indicar? Teoría del Estado. También es clase teórica. Bueno, entonces son 2 clases teóricas en un mismo día, cuesta un poquito y duele un poquito la cabeza. Pero ¿qué necesito de parte de ustedes para el próximo día de clases? Entonces necesito que repasen lo que es la economía, la teoría de la economía que vieron en el semestre anterior, que descarguen su archivo de Word y le empiecen a leer para poder tener información, y que el próximo día de clases tengan ahí a la mano en una hojita sencilla, no es para que lo entreguen, conceptos básicos de demanda, de oferta, de mercado, empezar a hacer como un glosario. El próximo día de clases voy a volver a preguntar, ya sea que alguien quiera habilitar su micrófono y hablar, o yo lo hago dedocráticamente y les digo, por favor, ¿qué me encontraron de significado de demanda? ¿Qué me encontraron de significado de oferta, de mercado, de micro, de macro, de economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Alguna dudita o pregunta de lo que llevamos? Ok, nos vamos a quedar entonces hasta aquí el día de hoy y nos vemos el próximo día de clase. Que tengan una exitosa semana. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Bye, bye.